Bueno, glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos brindan de estar desde Puerto Armuelles transmitiendo este programa radial, el año bíblico. Vamos a tener la oración de apertura del programa. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de amplias misericordias. Glorificamos y alabamos tu nombre porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Perdona, oh Dios, en lo que te fallamos, porque no hay hombre que nos falle ante tu presencia. Perdónanos en lo que pecamos, en palabras, en pensamientos, en acciones, Señor, que hieren tu corazón cuando nos portamos como a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos, concédenos en este momento de aprender de tu palabra, que podamos vivificar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Sabiendo, Señor, reconociendo que el mundo necesita conocer que tu palabra vive y reina en nuestras vidas, Señor. Nosotros como tus hijos tenemos que ser carta abierta, cartas leídas al mundo, y que mejor que lean en nuestras vidas, en nuestro caminar, tu santa voluntad escrita por ti en la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque debemos recordar que la única referencia que el mundo conoce de la Biblia es la vida de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a aprender, abre nuestro entendimiento, despierta en nosotros el deseo de saber, Señor, y no solamente de saber, sino de cumplir cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada oyente que ha apartado este espacio para conocer de ti. Bendícele, Dios mío, ten piedad de todo lo que se usa, los dispositivos, la internet, que todo fluya de una manera especial y que pueda ser este espacio de provecho para nuestras vidas y para nuestras almas. Quédate en medio nuestro. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente. Les damos la bienvenida a todos los fieles oyentes de esta selecta emisora. Glorificamos a Dios por esta oportunidad que nos concede nuevamente hoy, martes 3 de enero del año 2023. Tenemos acá una gran cantidad de hermanos que ya están presentes. Bienvenidos todos, y los que se siguen añadiendo, bienvenidos. Vamos a comenzar y es ya escuchando el libro del Génesis, el capítulo 7. Vamos a escucharlo en el nombre de Dios. Génesis capítulo 7. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos de 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra. De 2 en 2 entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, y Sem, y Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos
y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales mansos según sus especies, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie de volátil. Y vinieron a Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos en alto prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados, y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y lo que con él estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bueno, gracias a Dios, ya vamos por el capítulo número 7 del libro de Génesis. Y seguimos dando la bienvenida a los hermanos que nos reportan sintonía. Nuestro hermano Ezequías debe estar desde Bridgeport, Texas. Nuestra querida hermana Villamar Hernández también está con nosotros. Bienvenida, hermana Villamar. Realmente es grata tener su compañía entre nosotros. Dios me le guarde y me le bendiga, al igual que si está con su niño, Ángel, Dios me le bendiga grandemente. Bueno, haciendo un paréntesis entre lo que hasta ahora en estos 2 días hemos visto, podemos ver el resultado de la decadencia de la humanidad al no seguir el plan de Dios. Muchas veces nos sentamos a leer la palabra de Dios y pensamos que no la podemos llevar a práctica en nuestro diario vivir. Y déjenme decirles lo contrario, que a medida que usted va abriendo las páginas de la Biblia y usted va escuchando la voz de Dios, porque eso es, la palabra de Dios es la voz de Dios tangible al ser humano. Cuando usted comienza desde el primer capítulo y usted se da cuenta que no tiene nada que ver en su actualidad, todo lo que fue el proceso de la fundación del mundo, todo lo que fue Dios diseñando día por día, usted dirá, no, ya eso ya pasó, eso no tiene ningún argumento eficiente para mí en la actualidad. Pero no es así, porque cuando usted está sin Dios, usted pasa a ser ese mundo que está desordenado y vacío. Y cuando Dios entra en su vida, lo primero que va a sacar de usted de esas tinieblas va a ser la luz. Y va a ir organizando su vida de tal manera que todo funcione de una manera especial, que todo fluya, que todo lo que Dios ha creado para su bienestar va a ir apoderándose de su vida. Entonces, cuando usted inicia la lectura de la palabra desde Génesis 1 y usted comienza a ver cada día que Dios ha ido realizando la obra de la tierra, usted puede palpar que hasta la presente fecha usted ve que un palo de mango sigue botando mango, y es la ordenanza que Dios le dio desde el inicio de la creación a todo árbol que diera su fruto según su género, al igual que en las bestias, al igual que en las aves, al igual que en los peces. Usted no va a ver una ballena que para a un tiburón, porque así lo ordenó Dios. Cada animal según su especie se iría multiplicando, y todo llevaba una armonía especial. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Cuando usted añade estas 2 características que ninguna de las demás criaturas hechas por Dios las tenía o las tiene, como fue el hombre, usted se da cuenta del valor que tiene para el Dios Todopoderoso el hombre.
como su obra similar, semejante. Y nos damos cuenta que Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano, y a pesar de que en el mundo había una total armonía y perfección, preparó un lugarcito especial para acomodar a Adán y Eva. ¿Cuánto estuvieron ellos allí en armonía con su Creador? No nos revela la palabra. Solo sabemos que Dios andaba entre ellos y se paseaban y hablaban de una manera tan natural. Cuando entra la desobediencia en el huerto, cuando aquel enemigo toma la forma de ese animal, entra de una manera muy sutil, aborda a la mujer y toma la oportunidad de engañar, de meter el mal. Se produce un caos, porque todo acto que nosotros realicemos durante nuestra vida, sea bueno o sea malo, trae consecuencias. Si la mujer hubiese comido o el hombre hubiese comido de ese árbol de la vida eterna, pues nuestro fin sería diferente. Sin embargo, no fue así. La serpiente representa el enemigo, y es un enemigo muy astuto. Una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de entender es que el enemigo es un estratega. Y antes de que estas cosas sucedieran, nosotros podemos percibir de que él estuvo evaluando el comportamiento de Adán y el comportamiento de Eva, y vio a Eva como presa fácil para poder entrar y hacer desistir de la obediencia de la cual ellos se habían mantenido. Entra la desobediencia, Dios emite el juicio, hay maldición por la tierra para poder adaptarla al estado actual en la que el hombre ya había caído, y surge que deben de retirarse de ese lugar especial que Dios había acomodado para ellos. Nuevamente entra en el factor de la multiplicación. Adán conoce a su esposa, tienen intimidad, produce fruto el vientre de Eva, nace el primer hijo, luego llega su segundo hijo, y allí hay una gran subdivisión de la raza. ¿Por qué? Porque entra la maldad en el corazón de Caín y lo materializa al haber matado a su hermano. Esto hace ¿por qué digo que se subdivide la raza humana? Porque a partir de la descendencia de Caín llega la descendencia del mal, porque Caín es retirado de la presencia de Dios. Se multiplica en él la maldad junto con su descendencia. Sin embargo, a pesar de haber dado muerte a su hermano, Dios levanta nueva simiente a través de Set, y ellos son conocidos como los hijos de Dios. Entonces tenemos que hay estas dos diferencias, estas dos razas, la de Caín, que representaba el desobediente, el que nunca reconoció su error, el que nunca pidió perdón, porque Caín nunca le pidió perdón a Dios por haber cometido ese crimen contra su hermano, y se fortalece en la maldad. Y tenemos la descendencia de Set, que es la sumisa, la que se reconoce como los hijos de Dios. En el espacio del tiempo nos damos cuenta, según lo que hemos estado viendo en los capítulos, que la tierra sufre distintos caos producidos por la maldición de Dios y por lo que sucede entre la multiplicación de los seres humanos. ¿Por qué? Porque las pequeñas zorras, nos revela la palabra, que destruyen grandes siembros. Y sucedió que los hijos de Dios, los varones de Dios, empezaron a ver las mujeres del mal, es decir, la descendencia de Caín. Esas mujeres les fue a ellos, dice la palabra que eran hermosas, eran lindas, y es que volvemos a repetir, el mal nunca se va a presentar como algo feo. Y los hombres comenzaron a ver a las mujeres de los hijos de Caín, las empezaron a ver lindas, y comenzaron a unificar familia en ellos, y no puede haber armonía entre el bien y el mal, y eso produjo un deterioro tremendo en la simiente santa. Allí comenzó a mezclarse la simiente santa con la simiente mala, y corrompió
destruyó ese linaje santo que Dios siempre ha procurado preservar. Entonces nos damos cuenta que la maldad era en extremo muy amplia, a tal forma que Dios se arrepiente, le pesa en su corazón haber visto cómo el hombre se había separado totalmente de su plan original. Y comenzamos a ver que en la redondez de la tierra, todo lo que se había multiplicado, toda esa simiente santa se había destruido, se había corroído con el pecado de los descendientes de Caín. Y Dios, en su determinación y en su sabiduría, solamente halló la solución en raer de toda la faz de la tierra la existencia del ser humano. Pero hay un rayito de esperanza maravilloso, y es esa fe y esa pureza, esa perfección, esa santidad que se halló en Noé. Eso diferente, ese foquito que nunca se oscureció en medio de una sociedad perversa. Y a través de la vida y la obra de este santo de Jehová, Dios da la oportunidad, la continuación de la vida del ser humano a través de este fiel siervo de Dios. Entonces la sentencia se da. Dios determinó destruir la raza humana y le ordenó a Noé que se preparara para este acontecimiento natural que iba a suceder de una manera especial, y lo corroboramos a través de la palabra de Dios, como Noé, todo lo que Dios le mandó, así lo hacía. Lo podemos corroborar en varios versículos en la Biblia, y todo lo que Dios le ordenó a Noé, él lo hacía. La clave para tener una vida justificada ante Dios, cuando nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios y nos deleitamos en obedecerlo, porque no es como una imposición. Dios anhela que haya esa intimidad entre padre e hijo. Cuando nosotros reconocemos que lo que Dios quiere para nosotros es el bienestar, no nos pesa. Las órdenes dadas de Dios son maravillosas. Las podemos entender como lo más grato y lo mejor que nos pueda suceder, seguir el plan de Dios. Dios manda a elaborar esa arca que permite a Noé, junto con su familia, alcanzar la gracia y la benevolencia de la preservación de la raza humana. Entonces vemos acá en el capítulo 7 cómo Dios cumple lo prometido. Él le ordena que Él ordena del material que se tenía que elaborar el arca, tenía que protegerla tanto por dentro y por fuera, ¿verdad? Usar el material, el betún, para usarlo, para poder tener impermeabilidad del arca, de modo que no hubiese dificultad con el agua. Y el arca, dijimos ayer, con unas medidas aproximadas de 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. 3 pisos contaba el arca. Podemos decir de una manera particular que fue el primer zoológico que existió en el mundo, porque tenía la reunión de todos los animales terrestres, menos los acuáticos, obviamente, porque era el agua el que iba más a preservarse en el mundo. Pero podemos decir que fue el primer zoológico que se llegó a tener flotante, el arca, con Noé y todos los animales que allí Dios le ordenó. Era un animal un animal inmundo con su pareja y 7 limpios con su pareja, porque parte de esos animales iba también a permitirles el alimento tanto a los animalitos como a Noé y su familia. Vemos acá cómo Dios, de una manera majestuosa, entrega este acontecimiento a la humanidad. Se considera que el mundo antes del diluvio era un solo continente, era un solo bloque de tierra. Y después de este acontecimiento, después de este caos que sucedió, se dice que hubo entonces lo que fue la fragmentación de los continentes en el mundo. Son teorías que tienen cierta credibilidad,
y que a través pues de la palabra también se pueden asomar algunas de estas creencias. Y vemos entonces cómo Dios en su poder envía la lluvia por 40 días y 40 noches. Tenía 600 años tenía Noé cuando entró al arca, cuando la puerta se cerró y cuando todos los que estaban dentro fueron los únicos que lograron alcanzar la salvación. Bueno, como les había dicho desde el principio, muchas personas pensarán que estudiar la historia de lo escrito en las páginas de la Biblia es algo obsoleto, no hay aplicación para nuestros días, y no es así. Una de las cosas que nos debe traer bastante a la reflexión es que lo que Dios prometió lo ha cumplido. Dios le prometió a Noé que traería un gran diluvio y toda la tierra sería destruida, todo animal, todo niño, hombre, mujer, toda raza iba a ser raída de la faz de la tierra, y se cumplió. Y nosotros este hecho no lo podemos aislar, dejarlo atrás. No, es que esto fue en el mundo antediluviano, prediluviano, no. Es una promesa similar, está por cumplirse también en nuestros días. Jesucristo mismo nos hizo referencia de este acontecimiento, de esto que experimentó Noé y su familia al haber abrazado el plan de Dios. Ese es el secreto, hermano. Usted créale a Dios. Aunque la sociedad se encargue de hacerle pasar por loco, usted créale a Dios, porque Dios no falla. Dios nunca falla. Y si a usted se le está permitiendo escuchar la palabra de Dios, entender el plan de salvación, no se haga oído renitente. Escuche, abre su corazón para que usted pueda ser contado entre ese poquito remanente que será salvo. Entonces sí es necesario que nosotros podamos relacionar lo que estamos estudiando con lo que se puede aplicar en nuestras vidas. Entonces es de suma importancia todo lo que se ha prometido y lo que se ha cumplido. La palabra de Dios nos revela que el agua llegó a tal altura que 15 codos, un aproximado de unos 7 metros, es decir, el monte más alto quedó cubierto y el arca podría tranquilamente navegar por toda la redondez de la tierra sin temor a que algo lo chocara, porque el monte más alto quedó cubierto a 7 metros aproximadamente. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender que la palabra de Dios está vigente y en nuestros días sigue siendo tan eficaz como cuando Noé obedeció y equipó su familia y equipó ese lugar donde Dios lo iba a resguardar. Vamos a seguir entonces escuchando el capítulo 8 del libro de Génesis. Génesis capítulo 8. Y acordóse Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y tornáronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo, y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes de Armenia, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y sucedió que, al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Envió también de sí a la paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvióse a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y cogiéndola, hízola entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde,
y aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, y de bestia, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad. Y dijo Jehová en su corazón: No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Bueno, en este capítulo podemos entonces ya ver cumplido el castigo de Dios sobre el mundo. La estadía de Noé y su familia y los animales que fueron conducidos por Dios al arca es de 1 año con 10 días. Lo podemos sacar cuando se menciona que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron aquel día rotas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y en el capítulo que acabamos de leer, nos dice que en el segundo mes, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces tenemos 1 año con 10 días, Noé en el arca, esperando o viendo palpable la mano de Dios en su vida. Como les había comentado ayer, es notorio notar que en la construcción del arca, en todo lo que Dios le dictó a Noé para que elaborara, allí no estaba incluido un timón. Un barco tan grande con esas dimensiones y no tenía timón. Sencillamente Dios era el que iba a conducir esa barca, esa arca. Ese barco grande era Dios. Y llevándolo a nuestras vidas, el Señor quiere que nosotros seamos conducidos por Él. Que todo lo que nosotros nos mande Dios a hacer, lo podamos cumplir confiando en que es Él el que direcciona nuestras vidas. Vemos en este capítulo cómo Dios toma en memoria la fe y la obediencia de Noé, y se acordó de él y de todos los animalitos. Por eso es bonito, hermanos, que uno también considere que Dios se preocupa por cada criatura que Él diseñó. Los animalitos, los árboles, todo tiene consideración a la mano y a la mente de Dios. Se acordó no solamente de Noé y de su familia, sino de sus animalitos. Por eso es bueno hacerles también el recordatorio que toda obra de Dios tiene valor para Él. Y de eso Él se agrada cuando nosotros estimamos las creaciones que Él nos ha dejado para cuidarlo. Dice que el arca reposó en los montes de Ararat. Estos montes están ubicados al sur de Rusia, a lo que sería ahora como la moderna Turquía. Se ha escuchado, no sé si, pero se ha escuchado de los restos o de lo que fue el arca. Se ha escuchado de algunos comentarios científicos donde se cree
que fue lo que usó Noé para poder resguardar a su familia y la de los animales de esa terrible inundación que azotó al mundo. Y sucedió que después de haber visto toda la manifestación que Dios había hecho con el mundo, pues el primer animalito que sale del arca y regresa en repetidas oportunidades es el cuervo. Dice que él salía y estuvo yendo y volviendo. Quiere decir que esto lo pudo haber hecho en varias oportunidades el cuervo. Y también Noé decidió enviar a la paloma, ese animalito dócil, para que fuera a explorar qué tanto se habían disminuido ya las aguas de la faz de la tierra. Y lo más lindo de todo esto es que cuando Dios le da ese testimonio a través de ese animalito con esa ramita de olivo en el pico que traía, dice que eso simboliza, la ramita de olivo simbolizaba lo próximo que ya estaban a florecer las plantas y la fertilidad de la cual ya se iba a disfrutar de las cosechas que podrían en el futuro cosechar la familia de Noé. Y es lindo cuando vemos acá que Dios le manda a salir a Noé, su mujer, sus hijos y todos los animalitos que estaban con él. Y la aptitud de Noé, la aptitud que durante este año él encerrado allí, resguardado de esa terrible situación natural, poder ver cómo la actitud de él salir y escoger de todo animal limpio. Bien pudo haber dicho, bueno, estos son pocos animales los que nos quedan, vamos a preservarlos. Sin embargo, dice, la palabra nos revela un gran detalle, y es que Noé tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, no se preservó nada. Podía tener excusa de decir, voy a sacrificar de este y de este no, porque puede perecer la especie. No, Noé no se preservó de ninguno y entregó un holocausto de agradecimiento a Dios. Y esa manera de él ofrecerlo subió a Dios, subió a su trono como un olor grato, como un perfume grato, porque iba acompañado de un corazón agradecido y de una obediencia que había recibido con gran diligencia las enseñanzas y las órdenes de Dios. Tenemos entonces que esa actitud de aquel santo de Dios, de aquel hombre perfecto, de aquel hombre que caminó con Dios y que aprendió a tener en su corazón ese altar supremo a su Creador, fue tan grato que Dios, a pesar de conocer la realidad del hombre que desde su juventud es de continuo solamente al mal, esa actitud de Noé lo hizo intervenir de una manera tan diferente, porque decidió el Señor no volver a maldecir más la tierra por causa del hombre. Ya no voy a volver a emitir una maldición sobre el mundo, sino que mientras la tierra mientras estén los ciclos, va a seguir la siembra, va a seguir la siega, va a seguir el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Miren lo que hace cuando un corazón genuino se entrega sin reservas a Dios. Miren el cambio de actitud de Dios hacia el mundo. Ya no voy a volverlo más a maldecir. Y vemos entonces lo maravilloso de haber Dios visto la obediencia en este hombre y ver los resultados que hasta la fecha los podemos seguir disfrutando. Vamos a escuchar el capítulo 9 del libro de Génesis. Génesis capítulo 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicad,
y henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y acordarme he del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y toda alma viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: Esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito Jehová el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Las cosas tenemos acá en este capítulo una de los acontecimientos naturales que podemos observar, como lo es el arco iris, aunque no lo menciona la Biblia con el nombre en que nosotros lo conocemos como el arco iris, se deduce al denominar arco en el cielo. Ese arco que está compuesto por 7 colores y que es un símbolo de pacto de la fidelidad de Dios, que lamentablemente en nuestros días lo están usando como un símbolo de, como decimos, como un símbolo de aberración. Podemos usar esa palabra. Pero el arco iris
surgió por primera vez después de que Noé desembarcó el arca junto con su familia y apareció ese maravilloso arco de 7 colores. Podemos decir que cada color representa cada día esas misericordias que son continuas, cada día se renuevan. 7 días, 7 colores. El número 7 representa la perfección de Dios. Y bueno, tenemos en este hermoso capítulo 9, o la primera parte del capítulo, que digamos que es maravilloso, que Dios hizo con la humanidad representada por Noé y sus hijos, algo así como borrón y cuenta nueva. ¿Por qué podemos deducir que el Señor determinó algo como que borrón y cuenta nueva? Porque la misma orden que recibió Noé, que recibió Adán, la recibió Noé. Los bendijo y les dijo: fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. Por eso podemos deducir que aquí hubo un borrón, un cuenta nueva. Tengo un linaje santo, tengo un pueblo adquirido, tengo un hombre que ha demostrado con su vida que es mejor obedecer a Dios antes de contaminarse con las corrientes que ensucian el alma del hombre. Y entonces acá la misma orden que escuchó Adán, la escucha Noé junto con sus hijos y les da ese cuidado de la naturaleza que se le había entregado al principio. Le hace una recomendación que hasta la presente fecha los hijos de Dios debemos tomar en cuenta, y es que no debemos comer carne con su sangre. ¿Por qué? Porque aquí, al igual que en el libro de Levítico, también lo especifica bastante bien, el alma del animal está en la sangre. Por tal motivo, no se debe ingerir, consumir, pasar por nuestras papilas gustativas, por nuestro estómago, lo que es la sangre, porque ciertamente allí está la vida del animal, allí está el alma. Y nosotros, como guardadores de la ley, hemos entendido esto, y por tal motivo no se consume ningún tipo de sangre de animal. Hace algo también muy alusivo, haciendo referencia pues a los pecados anteriores: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque es hecho a imagen de Dios, creó el hombre. Aquí ratifica el origen, el molde del cual Dios formó al hombre. El molde del hombre es Dios. Allí está. Entonces, hemos sido hechos a imagen de Dios. Por tal motivo, la vida del hombre ha de respetarse, ha de cuidarse, ha de tenerse en estima. Y le vuelve a decir el Señor: vayan, fructifiquen, multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra. Todo esto se lo dio nuevamente Dios a la humanidad de manos, o en las manos de Noé y su familia, una tierra que había sido depurada del linaje del mal, del linaje de la desobediencia y de las abominaciones de las cuales el mundo se había llenado. Aquí vemos entonces el hermoso pacto Dios, que el primer pacto que se hace mención de Dios para con el hombre es el pacto de ver ese arco en el cielo. Y es bonito cuando nosotros vemos el día de lluvia y de repente vemos salir ese hermoso arco iris, y confirmamos y decimos: ya no va a llover más. Sabemos que ya cuando el arco iris sale es porque ya los rayos del sol están a la puerta. Verdades reveladas al hombre a través de la palabra de Dios. No se sabe cuánto tiempo pasó acá, pero ya los hijos de Noé ya se habían multiplicado, tenían hijos, y nos narra que Noé había tenido en consideración pues sembrar una viña del cual había tomado de su fruto y se había embriagado. Y estaba desnudo en su carpa, en su tienda, y el hijo menor osó a ver la desnudez de su padre. Y al suceder esto, se toma como una irreverencia, irrespetar a sus padres, porque lo hizo de una manera no apropiada. Y fue y se lo comentó a sus 2 hermanos. Y aquellos hermanos
llenos de temor y de respeto hacia su padre, caminaron a espaldas, de modo que su vista no se fijara en la desnudez de su padre, y cubrieron a su padre, de modo que ese acontecimiento trajo consigo la primera maldición del hombre hacia su semejante. En este caso sería del padre hacia el hijo. Una maldición que se pronunció y que trajo también consigo bastantes secuelas, pues sabemos que los descendientes de Can son los cananeos, que fue la tierra en la cual se llenó lo que fue ocupado luego por el pueblo de Dios. Y vemos entonces acá la maldición que Noé emite sobre su hijo y a la vez la bendición de su hijo Sem y Jafet por haber obrado con prudencia, por haber obrado con diligencia y respeto hacia sus padres. Aquí tenemos implícito varios mandamientos, hermanos. Tenemos entonces el mandamiento que se enumera como el 5º mandamiento de honrar a nuestros padres para que nos vaya bien. Miren qué bonito. Y usted se sienta a analizar ese mandamiento y debe ser fácil para nosotros honrar a aquel por el cual Dios nos trajo al mundo, el medio por el cual Dios trajo su vida a este mundo. Honrar y respetar al que se preocupó porque usted existiera en la tierra. Y entonces tenemos acá tristemente el resultado de esa imprudencia de aquel joven, pero también tenemos la otra contraparte, lo que es la reverencia, el respeto, la prudencia que mostraron estos dos hermanos al haber cubierto la desnudez de su padre y el haber asumido una postura digna de recibir bendición de su padre, a tal punto que de allí desciende el pueblo de Dios, lo que se le conocen como los semitas, porque descienden de Sem, el hijo de Noé, o uno de los hijos de Noé. Analizando esto, podemos entonces decir que Dios siempre ha procurado una simiente santa, siempre ha anhelado eso. Ese fue su principal o su plan original, tener una simiente santa que lo ame con un corazón dócil, con una actitud reverente, no obligado, no impuesto, sino por entender las grandezas por las cuales Dios lo ha formado. Y tenemos aquí el resultado de la pronunciación de un padre, cómo evoca y cómo hace impacto en la vida de cada hijo. La maldición dada entonces de Noé a su hijo Can, y también las bendiciones otorgadas a sus hijos Sem y Jafet. Bueno, mis hermanos, tenemos entonces los tres capítulos del día de hoy. Esperemos pues Dios nos permita seguir avanzando con la lectura y la breve explicación de este libro tan interesante que nos revela muchas realidades que hasta la presente fecha podemos palpar. Uno de esos es el arco iris. Otro es la promesa que Dios nos ha entregado, que nunca más volvería a destruir el mundo con agua. Hay que hacer un paréntesis allí, hermano, con agua. Muchas personas o muchas religiones afirman a través de este escrito de que Dios nunca va a destruir el mundo. Óigase bien, con agua. No lo va a destruir con agua, exactamente, va a usar otro elemento y esta vez será el elemento fuego. Así que sí será destruido, pero no con agua, así que el Señor no romperá su promesa. Entonces, esto nos debe confirmar en nosotros que lo que Dios promete cumple. Prometió. ¿Cuántos años duró Noé construyendo un arca? Y todos los que estarían a su alrededor en oportunidades lo tomarían como loco, porque el apóstol Pedro nos revela que Noé fue pregonero de justicia. Entonces, con su hecho, con su vida, con su santidad, pregonaba que la justicia de Dios al mundo caería. Muchos tomarían en plan de burla este acontecimiento, y cuando empezaron a caer, cuando fueron abiertas las cataratas del cielo y comenzó a desbordarse el agua, ya no había tiempo para entrar al arca.
que no seamos nosotros de esos que tomamos a la ligereza las promesas de Dios, que seamos prudentes, que podamos entender que los tiempos son malos y que necesitamos resguardarnos a través de las promesas dadas a su Hijo Jesucristo, que nos las entregó y son palpables en nuestras vidas, hermanos. Entonces, que nosotros podamos ser esos prudentes, esos pregoneros de justicia, que aunque nos vean desactualizados, podamos decirlo así, nosotros estamos muy actualizados con las promesas y la palabra de Dios que nos ha revelado y que nos ha dejado como testimonio vivo de su poder y de su misericordia. Así que bueno, hermanos, agradecidos con Dios por tener ya esta hora, haber leído estos hermosos capítulos. Y tenemos entonces, seguimos dando la bienvenida o las gracias a los hermanos que han compartido con nosotros esta hora, que ya se nos ha ido nuestra hermanita Keila, tenemos a nuestra hermanita Esther Arrocha, Dios me le bendiga grandemente, tenemos a nuestra hermanita Silvia Kiel, que también nos manifestó su audiencia. Tenemos a nuestra hermanita Silvia Kiel desde la hermosa provincia de Chiriquí. Tenemos entonces a nuestro hermano muy querido Ezequías Hernández. La verdad que nuestro hermano Ezequías fue uno de los que motivó a estas programaciones porque ha hecho bastante hincapié en la lectura de los capítulos de la Biblia y hoy por hoy contamos con los 66 libros de la Biblia disponibles en el YouTube, narrada por siervos de Dios. Y eso es una gran bendición que Dios nos ha concedido en el año que culminó. Nuestra hermanita Betty Gladys Villalba. Saludo, hermana. Dios me le guarde y me le bendiga grandemente. Gracias por todos tener en consideración este espacio y compartir con nosotros de este tiempo de aprendizaje. Gracias, hermanita Ligny. Un abrazo. Todos, de verdad, ustedes no se imaginan lo grato que es para nosotros poder compartir con ustedes. Agradecido con todos los hermanos que se han conectado, los que escriben en el chat y los que no escriben, porque sabemos que hay muchos países que hay conexiones y que no los conocemos porque no podemos ver que escriben al chat, pues no tenemos acceso a ellos. Pero gracias infinita a cada persona que ha prestado su oído para prestar, para escuchar, para inquirir en la palabra de Dios. Quiero decirle que es el mejor tiempo que usted puede invertir cuando usted se sumerge en las páginas de la Biblia y comienza a pedirle a Dios que le muestre lo que Él quiere que usted conozca. Le aseguro que esa oración va a tener una respuesta muy grata por parte de Dios. Así que muchas gracias, hermanos. Gracias, hermana Dalis. Gracias, hermana Santa. Gracias, Ari, por estar con nosotros. Gracias, hermano Pablo, por estar con nosotros. Gracias a cada hermano que ha estado con nosotros. Hermana Gladys, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y sí, es verdad, se nos hace corto el tiempo, pero siento que le estamos sacando bastante provecho. Vamos como que ración a ración diaria, 3 capítulos diarios y haciendo una explicación que la podamos llevar a nuestras convivencias o a nuestra vida diaria. Gracias, hermanos, por todo. Dios me les bendiga. Vamos a tener entonces la oración de cierre para culminar entonces con este día. Y si Dios nos concede la vida y la salud de estar nuevamente mañana con ustedes a las 2 de la tarde con los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Génesis. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordia. Señor, te adoramos y te bendecimos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. ¿Cómo no hemos de adorarte, Señor, si nos has visto, Dios mío, y nos has traído del mundo y nos has llamado a tu luz admirable, Señor? Gracias. Concédenos la oportunidad de cada día ser lavados en tu sangre preciosa, borrando nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor, toda falta que impide que nuestra oración suba como olor fragante ante tu presencia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos que
cada día podamos aprovechar más el tiempo inquiriendo en ti, Señor, guardando tu palabra, disfrutando en la obediencia de tu palabra, Señor, porque sabemos que tú eres, tu alma se goza y nos bendices de una manera especial cuando nosotros amamos obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir cada día más conforme a tu plan, conforme a tu propósito en nuestras vidas, Señor. En este momento yo te quiero presentar a cada hermano que se conectó en esta hora y compartió con nosotros de este espacio radial. Te lo presentamos, Señor. Alguna pregunta, alguna inquietud que ellos tengan de la palabra, que tú puedas revelársela de una manera especial, Señor, porque tú conoces nuestras intenciones y aún nuestros suspiros no te son ocultos, Padre bueno. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has dado. Bendice a cada oyente, aún aquellos países donde nosotros sabemos que hay conectados, hasta ellos alcance tu benevolencia y tu buena voluntad. Ayúdale, Señor. Permítanos, si es tu voluntad, mañana estar nuevamente reunidos con nuestros hermanos para aprender de ti. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y dispón siempre en nuestras vidas la necesidad viva de vivir para ti. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre.